Hola, buenos días hermanos, ¿cómo estamos? Vamos a empezar nueva semana con una meditación. Con Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esta palabra, apóstol Pablo, para Timoteo, que fue obrero de Dios. Para ser obrero de Dios, necesita una coincidencia entre su palabra y su vida práctica. Entre estos, hoy vamos a fijarnos en este concepto, avergonzarse. En la Biblia sale muchas veces esta expresión, tener vergüenza, avergonzarse. ¿Les suena cuando sale primero en la Biblia? En Génesis capítulo 2, hablando de Adán y Eva, antes de cometer pecado, ellos estaban desnudos. Aún así, ellos no se avergonzaban. Pero después de cometer pecado, ellos se dieron cuenta su desnudez. Se sintieron vergonzosos, así que intentaron cubrir su desnudez. A través de este asunto podemos saber, el pecado avergüenza al hombre. Y como sabemos, los animales no tienen vergüenza. Ellos no se visten porque no tienen vergüenza. Como no tienen espíritu, también su función, conciencia no tiene, así que no se avergüenza. Pero los hombres, como tienen conciencia por el pecado, por su falta, su error, se avergüenza. Avergonzarse es una función de la conciencia. Pero cuando los hombres se corrompen, se olvidan de avergonzarse. No se siente vergonzoso. Jeremías capítulo 6, versículo 15. Se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. En la época de Jeremías, Israel fue más corrupto. Aún así, no se avergonzaron, sin tener vergüenza. Porque no se siente vergüenza. No es que fueran perfectos, sino que se apartaron de Dios. Así que no se siente vergüenza, porque no está en presencia de Dios. Los que no tienen vergüenza, justificándose a sí mismos, critican a Dios. Pero ellos, al final, cuando estén en el juicio de Dios, se avergonzarán. Daniel capítulo 12, hablando de la resurrección de todos los muertos, unos para vida eterna y otros para vergüenza perpetua. En el juicio final, los que no son salvos se avergonzarán. Porque todos los vergonzosos, todos los pecados que fueron ocultos, al final se revelarán. Así se quedarán en la vergüenza eterna. En esta tierra con vida es normal que encontremos con nuestra falta que nos avergüenza, porque ante Dios siempre nos falta. Primero, para recibir la salvación, hay que avergonzarse ante Dios. Cuando aprendemos la palabra de Dios, nos avergonzamos, como si estuviéramos en presencia de Dios. Lucas 18 sale la oración de un fariseo y un publicano. Ese publicano no quería
alzar los ojos al cielo. ¿Por qué? Se avergonzó. Reconociendo su estado perdido por la vergüenza, no pudo mirar al cielo. Con esa actitud humilde, al final tuvo piedad de Dios. Dios le justificó. Así, tener vergüenza es importante ante Dios. Y después de ser salvo, también nos avergonzamos. Cuando estemos ante la palabra es la luz. Nos revela nuestros errores, nuestras equivocaciones. Así que tenemos una vergüenza. ¿Por qué nos revela nuestra vergüenza? Para que quitemos nuestros ocultos, nuestros vergonzosos. Segunda de Corintios capítulo 4. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia. Aquí también dice, renunciamos lo oculto, lo vergonzoso. Tendremos algo vergonzoso. Pero cada vez cuando nos encontramos vergonzoso, tenemos que quitar lo antes posible. Cada vez vamos a ser obreros que no tienen de qué avergonzarse. Así, al final estaremos con el Señor donde no hay vergüenza eterna. Pues hoy hemos meditado sobre la vergüenza, que haya sido útil para todos los hermanos. Que tengan buenos días. Hasta luego. Gracias.